una alegría poder volver a compartir la palabra del Señor con ustedes. Hay un palo acá entre medio, un poste que no me deja ver a Pablo López y a Nico y a la Monse. Bueno, una alegría. ¿Son buenos días o no tan buenos? No sé, vamos a ver. Para mí es un privilegio volver a compartir con ustedes. Hace un par de semanas que no podía estar, ¿no? Porque andábamos ahí de viaje con la familia y vimos hermosamente la mano del Señor sosteniéndonos. Me toca continuar predicando en esta serie que hemos llamado Personas de Barro, hombres y mujeres de la Biblia, ¿cierto? Específicamente de los primeros libros del Antiguo Testamento que nos muestran cómo somos nosotros, que nos hablan de la humanidad y cómo en medio de los problemas de la humanidad Dios provee salvación, Dios nos muestra su amor, Dios nos da un propósito. Entonces vimos a Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, Josué vimos la semana pasada, algunas de las personas que hemos visto, y hoy vamos a ver una mujer. Vamos a ver a Ana en el capítulo 1 del primer libro de Samuel que leímos recién. Así que para que tengan sus Biblias abiertas. ¿Están bien? Sí. ¿Ya se les va a pasar, como decía mi amigo? No sé. Oremos al Señor por este sermón de hoy. Padre, gracias porque con una historia como la de Ana, y en realidad como tantos pasajes en la Biblia, tantos salmos en la Biblia, tú nos invitas a ser sinceros, a reconocer que a veces no estamos bien, que a veces estamos cansados, adoloridos, angustiados, preocupados. Tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Así que ayúdanos a ser sensibles hoy a tu voz, a que esta palabra, que este sermón moldee nuestros corazones y nos permite ser más como tú, como estas vasijas de barro que son formadas por ti. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como iglesia cristiana, ¿cierto? Somos una iglesia anglicana. Nos caracterizamos por basar nuestras reflexiones, estas predicaciones, en la Biblia. Y la razón fundamental por la cual tenemos ese tiempo de predicación es para exponer las verdades que la Biblia trae a nuestras vidas, ¿no? Las verdades de la Biblia son como una luz, como un camino en medio de nuestros peregrinajes, ¿no? Escucha esto, nosotros verdaderamente creemos que la Biblia es la voz de Dios. Y al estudiar estos personajes bíblicos, lo hacemos sabiendo que Dios, así como actúa en la vida de estos personajes, también lo hace contigo, lo hace conmigo. Tú y yo somos como estas vasijas de barro que Dios va moldeándonos para ser cada día más como Jesús. La historia de Ana no es solamente una historia de cómo una mujer enfrentó un problema tremendo, un tremendo dolor en su vida, y con la ayuda de Dios lo superó, sino que nos muestra ese profundo anhelo de la humanidad de restaurar un mundo roto, ¿no? De superar quebrantos, dolores, de salir adelante. Déjame preguntarte entonces, si existiera algo que en tu vida pudieras cambiar, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Quizás algo que no te guste, algo que no te haga bien. O si pensaras más bien en tu historia de vida. ¿Hay alguna parte de la historia de tu vida que te gustaría cambiar? Algo de tu pasado que te hizo sufrir, que no te hizo bien, que te dañó. Para muchos, y probablemente seamos uno de esos, todo lo relacionado con el sufrimiento, con el dolor, son cosas que no nos gustan y queremos cambiar, queremos salir de ahí, huir. Vivimos en una época en la sociedad en que constantemente huimos del dolor. Si alguien o algo me hace sentir mal, me hace mal, me daña, arranco. Y claro, a veces lo hacemos con total justicia, es lo correcto hacer. Pero generalmente estamos buscando una vida en que cada vez sintamos más placer, mayor bienestar, huir del mal. Por eso está en boga ahora el debate de la eutanasia. O incluso hay algunas iglesias o falsas iglesias que se hacen llamar pare de sufrir.
O incluso hay corrientes de pensamiento religiosas como el budismo, ¿no? Que lo que busca es superar el sufrimiento por vía de la meditación. En la Biblia, ¿no? Para nuestra iglesia, para el Dios de la Biblia, el dolor no es algo que estaba en su diseño original. Pero a raíz del pecado, a raíz de la maldad que nosotros mismos como seres humanos provocamos, el sufrimiento se hizo presente en nuestro mundo. Como decía una profesora por ahí, a raíz del pecado, todos ahora vivimos en un mundo con vidrios rotos en el suelo y cada vez que caminamos en nuestra vida lo hacemos con los pies descalzos. ¿Cómo entendemos el dolor entonces? ¿Será que debemos arrancarnos del sufrimiento? Para esta mujer, ¿no? Que vivió 1000 años antes de Jesús, o sea, hace 3000 años atrás. Ana, la gran pregunta era, ¿qué hago con el dolor? ¿Qué hago con la situación que estoy viviendo? Entonces, Ana buscó una solución en su vida. Buscó ayuda para calmar su sufrimiento. La gran pregunta que quiero que reflexionemos en esta mañana es, si acaso es correcto arrancar del dolor, ¿es correcto buscar una solución a mi sufrimiento? O podríamos pensar o llegar a pensar que como cristianos, cuando viene el problema, cierro los ojos, aprieto los dientes y asumo, venga lo que venga. ¿Cómo debe vivir un cristiano maduro? ¿Cómo entender sanamente la vida cristiana? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es, depende. Depende. ¿Por qué? ¿Por qué depende? Porque depende de dónde está tu corazón. Mira cómo lo expone este texto de 1 Samuel, capítulo 1. Primero, vemos que frente al dolor, la primera parte dice que no hay consolación para Ana, no hay ninguna consolación. Versículo 1 al 8. Eso es lo primero. Segunda parte, frente al dolor, solo hay una esperanza real, sincera, versículos 9 al 18. Y tercero, frente al dolor, debemos vivir fielmente con nuestro Señor, versículos 19 al 28. Ahí no hay consolación, hay una esperanza real y debemos ser fieles en nuestras vidas. Vamos con lo primero entonces, frente al dolor no hay consolación, porque efectivamente lo que el comienzo de este libro de Samuel nos relata es la desgarradora historia de esta mujer, ¿no? Esposa de un hombre llamado Elcaná, que no precisamente estaba en la cárcel. No piensen que Elcaná estaba en la cárcel, no es eso. Aunque algunos dicen que tenía 2 esposas, no sé si eso será una cárcel para él. No lo sé, ahí depende de cada uno. Pero Elcaná era el esposo de Ana, ¿no? Y esta mujer tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Infértil, no podía tener un hijo, ¿no? Y para más remate, no solo no podía tener hijos, sino que era humillada por la otra esposa de su esposo, ¿no? Por Penina, por su rival. Y la pregunta que uno tiene al enfrentarse con un libro así es, ¿por qué comienza este libro de Samuel contándonos la historia de esta mujer? Cuando Samuel, para los que la hayan leído o los que les gustaría leerlo completo, habla de reyes, de conquista, ¿no? De Saúl, de David, de Salomón. Termina. ¿Por qué comienza con esta historia de debilidad, de quebranto, de dolor? En primer lugar, como hemos visto a lo largo de esta serie, nosotros entendemos la Biblia como un solo gran relato. Todos los libros de la Biblia van contando una historia. Un relato que comenzó en Edén, con Adán y Eva, pero con la caída de Adán y Eva, las expectativas de un descendiente de Eva, ¿no? De un hijo, eran muy importantes, como dice Génesis 3:15. Un descendiente de Eva va a conquistar, va a derrotar a Satanás, va a superar el dolor, el pecado, la maldad. Y precisamente en el libro que está entre Josué y Samuel, hay un libro llamado Jueces, vemos la historia de un hombre, o del nacimiento de un hombre muy similar al de Samuel, ¿no? Al de Ana.
Y es la mamá de un hombre llamado Sansón. Un hombre fuerte, un juez. Y la mamá de Sansón no podía tener un bebé, era infértil, ¿no? Finalmente nos damos cuenta que nació Sansón de manera milagrosa, pero no cumplió con las expectativas de este descendiente de Eva que iba a conquistar la muerte, que iba a conquistar el dolor. Y ahora vemos a Ana. ¿Será que Ana va a poder tener un hijo? ¿Y que su hijo va a ser el Salvador? Pero fíjate que la historia de Génesis también nos habla de mujeres infértiles, ¿no? Sara no podía tener un hijo, Raquel tampoco. Entonces como que la expectativa de tener un bebé era muy importante. ¿Realmente Dios va a traer restauración a este mundo de quebranto, de dolor? Así que aquí está Ana, que no solo sufría por no poder tener un hijo, sino porque su rival se burlaba de ella, la humillaba, ¿no? ¡Qué tremendo dolor! ¿Será que no voy a poder ver restaurada no solo mi vida, sino algo del mundo que veo a mi alrededor? Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez, atormentado, adolorida, quebrantada. Es como cuando alguien que ha sufrido de bullying o de acoso, ¿no?, en su juventud, se comienza a rodear de gente conflictiva y uno ve que le van a hacer daño, pero la persona no se da cuenta. Ana estaba rodeada de gente que le estaba haciendo daño. Y lo que es peor, esta mujer, Ana, en los versículos 5 y 8, se nos muestra una relación extraña, hermosa por una parte, pero no tan sana, por otro lado, con su esposo Elcana, ¿no? Porque Elcana le dice en el versículo 5 que la estimaba mucho, le tenía mucho cariño, ¿no? Y la regaloneaba tanto que hasta le daba más comida, el doble de porción. Dice en el versículo 3 que habían subido a Silo a ofrecer sacrificios, ofrendas, y Ana recibía el doble de la porción de comida. Como si la comida fuera a calmar su dolor, ¿no? Como si la comida fuera la solución. Y para más remate, el consuelo que le da a su marido, las palabras que usa en el versículo 8, están como para pegarle un verdadero guate, ¿o no? ¿Te diste cuenta del versículo 8? ¿Qué le dice? ¿Cuál es el consejo que le da? Le dice, ¿acaso no te basto yo enfrente a tu dolor? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, el consejo va malo. Como el típico comentario desubicado del esposo. Uy, que te ves cansada hoy día. ¿O no? Desubicado ese comentario. Estás como avejentada, mi amor. Imagínate, comentario vago. Bueno, así más o menos lo que estaba buscando Elcana con su comentario. ¿No te basto yo frente a tu dolor que no puedes tener un hijo y que lloras por no tener? Mírame, te doy comida más encima. O sea, definitivamente la situación de Ana era dura. No había una consolación posible en su contexto, ¿no? No había nada que pudiera consolar ese corazón. Ahora quizás bien en nuestro tiempo, hoy día, el hecho de tener o no tener bebé puede ser o no ser una bendición. De hecho, es cada vez más común que las mujeres, las parejas decidan no tener bebé. Porque finalmente los hijos se ven como una carga, como un sufrimiento más en la vida, o bien un obstáculo para los objetivos personales. Pero lo que es real, escucha esto, es que si tú tienes o no tienes bebé, teniendo o no teniendo guaguas, viviendo una vida con muchos lujos o viviendo una vida con muchas carencias, el sufrimiento va a llegar en algún momento a tu vida. La pregunta es, ¿cómo arranco de ahí? ¿A dónde voy? Cuando veo que hay dolor, que hay un jefe que me atormenta, que hay un amigo que me hizo daño, que me traicionó, que hay mis padres que ya no les confío en ellos, que hay hijos que me están haciendo la vida imposible. Y efectivamente sentimos que no hay nada que pueda calmar ese dolor. Ni la comida, ni las relaciones,
ni un hombre, ni una mujer, ni el copete, ni siquiera fármacos realmente me van a solucionar lo que estoy viviendo. Este momento de la vida se llama desesperanza. No sé si tú pasaste por esa actitud, ese sentimiento alguna vez en tu vida. Y queridos, la Biblia expresa la desesperanza de manera muy cruda, difícil. Relatos como este deberían hacernos reflexionar. Hoy quizás estoy viviendo una vida muy ligera. No, parece que en mi vida no hay problema. Pero si tú realmente sientes que tu vida no hay ningún problema, es porque quizás dejaste de mirar al lado. Dejaste de mirar y de querer a la gente que realmente está al lado tuyo. ¿Qué hace la Biblia frente a la desesperanza? Mira cómo continúa este relato. Vamos al segundo punto. Frente al dolor, solo hay una esperanza real. Ana en el versículo 9 decide ponerse de pie. Dice, ya, voy a hacer algo. Frente a todo esto que me atormenta, Penina, mi esposo, no tengo hijos, algo voy a hacer. Y después de comer en este santuario que habían subido a adorar a Dios, toma la decisión de enfrentar el dolor con la única esperanza que estaba a su alcance. Este Dios al cual habían venido a adorar, a alabar, era su única esperanza real. Piensa en esto. ¿A dónde vas a ir tú en el momento del dolor, de la angustia? ¿A dónde fuiste alguna vez en tu vida? ¿A quién recurriste? El mundo nos ofrece una serie de soluciones parches, ¿no? Como hemos dicho. Relaciones, carrete, amistades tóxicas, remedios. La única esperanza real es ir al Dios que te creó, que conformó tus células desde el vientre de tu madre y que te dice, tranquilo, yo tengo un propósito para ti. Hay una solución en tu vida. Y quizás, siendo honesto, la verdad que ni siquiera hay una solución a tu problema, a tu dolor. Pero hay una razón por la cual estás en eso. Hay un propósito por lo cual estás viviendo lo que vives. Siempre recuerdo cuando yo tenía 15 años, en mi adolescencia, a mi padre le dio un accidente vascular, ¿cierto? Él anda en silla de ruedas hasta el día de hoy y él estuvo 7 días en coma en el hospital. Y cuando milagrosamente salió de su casi muerte, ¿no? Quedó discapacitado, ¿no? Con algún tipo de problema en todo su lado izquierdo y nunca volvió a caminar. Y me tocó a mí de pasar de ver a mi viejo grande, poderoso, que me guardaba, a tener que llevarlo al baño, cambiarle los pañales, ayudarle a mejorar. Y decir, ya viejo, vamos a la terapia. Hoy día, ¿cierto? Mi papá sigue andando en silla de ruedas y yo me preguntaba, ¿por qué pasó por esto, no? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que Dios es malo? Y la respuesta que el Señor nos dio como familia fue que hay un propósito, ¿no? Detrás del dolor. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia similar, ¿no? Quizás desde otro aspecto, en otro contexto, pérdidas, accidentes, desilusiones, traumas. Acá Ana, en el versículo 10, nos muestra y nos dice, así debes ser en el momento de la angustia. ¿Qué pasa en el versículo 10? Mira tu Biblia. Ana nos muestra un corazón derramado, angustiado, desconsolado delante de Dios. Es decir, lo que ella estaba experimentando no era algo pasajero, no era algo irrelevante, sino había realmente una razón de vida detrás. ¿Será que Dios quiere realmente que pase por esto en mi vida? ¿Realmente lo merezco? Señor, ¿eres real? Y justamente hoy día en la mañana hablábamos de que los salmos hablan de esto, ¿no? El Salmo 30 habla de casi como un grito de angustia. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿te olvidaste de mí? El versículo 11 acá Ana dice, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí,
y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Señor, solo tú eres mi esperanza. Solo tú, Señor. No te siento cerca. A veces siento que te olvidaste de mí, pero solo a ti recurro. Ten misericordia de mí. Ana no solo dice esta frase hermosa, esta oración, sino más adelante, en el capítulo 2, vas a ver un hermoso poema que compuso, donde Ana alaba al Señor y exalta el corazón del humillado, del débil, del vulnerable, del que sufre, porque en ese contexto Dios te ama. Dios te entiende. ¿Alguna vez has orado así tú? ¿Le has dicho de todo corazón al Señor, Padre, ¿por qué me has olvidado? Vivimos en una cultura muy religiosa, ¿no? Muchos crecimos en contexto católico, romano o evangélico, donde no queremos mostrar el dolor. ¿Cómo estás? Estoy súper bien. ¿Cómo ha sido tu día? Maravilloso. Y por dentro está todo destruido, ¿no? Y vivimos ese doble estándar. Yo no sé realmente qué cosas hay en tu vida. No sé si realmente estás creyendo en el Dios creador que te conoce completamente, ¿no? Y si hoy día estás acá, puedes decir conmigo el Salmo 55. Mira lo que dice este hermoso salmo. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y su enojo me insultan, me dañan. Querido, querida, Dios quiere que seas transparente con Él. Él nos conoce y te acompaña en medio del dolor. Solo a ti te toca hablarle, ¿no? Comunicarte con Él, siendo sincero. Y después de haberle dicho qué hay en tu corazón, oye, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad, por esta angustia, por este trauma? Después de preguntarle, déjame decirte que el Señor te va a mostrar cómo está tu carácter, con qué actitud vas a ir a hablarle a otro. ¿Vas a tener un corazón humillado, humilde? ¿O vas a tener un corazón altivo, poderoso, que nunca te ha pasado nada mal? Yo te animo a que si alguna vez tú nunca has sentido un dolor así, mira a tu lado, mira a la persona que está sentada a tu lado, pregúntale, ¿por qué cosas malas has pasado? Y cuestiónate, quizás mañana en el trabajo, mañana en tu familia, donde andes. ¿Qué le voy a decir a esta persona que está pasando un dolor tan terrible? ¡Come más! ¡Toma más! ¡Tómate tus remedios! El único consuelo real, la única esperanza real, queridos, es ir al Dios creador. Bueno, y cuando Ana estaba ahí orando, de repente llega el sumo sacerdote, y para más remate le dice, está curada esta tipa. ¿Lo viste, no? Le dijo, algo tomó que está diciendo tonteras. ¿Cómo reacciona un corazón realmente humilde, vulnerable ante tamaño insulto, no? Imagínate, yo estoy con... Probablemente algunos, como yo, dirían, ¿qué te pasa? ¿Cómo venías a reaccionar así? En cambio, el corazón humilde, temeroso, vulnerable, dices, por favor, ayúdame. No lo hace desde una reacción orgullosa, sino lo hace desde un corazón necesitado. Mira lo que sigue nuestro tercer y último punto, porque ¿será acaso que la respuesta que Dios le da a Ana depende de lo que ella le prometió? Depende de que ella dijo, ya, si yo te voy a entregar a mi hijo, ¿me vas a responder? Y quizás podríamos pensar lo mismo en nuestra vida. Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a hacer tal cosa para ti. ¿Eso es lo que espera Dios de nosotros? Punto número 3 dice que frente al dolor debemos tener una vida de fidelidad, una vida fiel al Señor. Versículos 19 al 28. Y es que muchas veces, queridos, vemos nuestra relación con Dios, nuestra fe como un tira y afloja, ¿no? Como una negociación de fe. Que si Dios me da lo que quiero, entonces voy a dejar de hacer esta otra cuestión. Dejaré de vivir de esta manera.
O si Dios me da esto, yo te voy a dar el doble. Y uno perfectamente podría pensar que Ana, al ofrecerle este hipotético hijo, fue una manera de negociar, de hacerle un gallito de fe a Dios. Pero nuevamente debemos recordar esto, ¿no? Que es lo fundamental. Dios no nos responde según nuestros parámetros, según nuestro beneficio, nuestros intereses. Porque incluso a veces las cosas no salen como queremos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado por seres queridos para que se sanen y no pasa nada? Lo que Dios responde, te dice: yo anhelo de ti un carácter apropiado, un carácter manso, humilde, incluso que pueda ser de bendición a otros en el momento del dolor. Dice en los versículos 19 y 20 que luego de un año Dios quitó este dolor en la vida de Ana y le permitió llegar a ser la madre de este niño Samuel, que significa el Señor se lo pedí. El corazón de Ana, ¿cierto?, había sido transformado en humildad y dependencia al Señor. Probablemente muchos traumas seguían ahí, ¿no? No sé cómo sería su relación con la otra esposa, me da rara. Había muchas cicatrices probablemente en su vida, pero en sus brazos tenía el testimonio de que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, era un Dios real. Jesús mismo enseñó en los evangelios, en el Sermón del Monte: si ustedes, le decía al pueblo y nos dice a nosotros, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ana tenía un gran desafío por delante. ¿Realmente cumplo la promesa que le hice a Dios? ¿O bien me dejo llevar por la comodidad, por lo maravilloso de tener un hijo a los 5, 6, 7, 8, 20 años en mi casa, 30, y bajé hasta los 30 años en su casa, 40 años, no sé? O lo deja ir a los 2 años, a los 3 años ya no estar más con él. ¿Alguno alguna vez vio la película Forrest Gump? ¿Sí? Cuando pienso en este personaje, ¿no? Forrest Gump, veo a Ana, un hombre que hacía promesas y las cumplía, ¿no? Era fiel a sus amigos, incluso cuando ya no estaban. Cuando murió un amigo, fue donde la familia dijo: ahí está lo que le correspondía. Cumplió las promesas. De la misma manera, Ana, en el versículo 22, dice: lo voy a hacer, pero déjame quedarme acá un ratito. Abrazar a este hijo precioso que tengo en mis brazos. Tenerlo 2 años, 3 años, amamantarlo. Y cuando lo destete, ¿no? Cuando deje de darle leche, lo entregaré al Señor. Para que este niño se convierta en un levita, quizás en un sacerdote, tal vez en un juez, hasta en un profeta, que terminó siendo Samuel, quien escribió este mismo relato de su madre, ¿no? Y dice: este es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, dice Ana, se lo entrego al Señor. Mientras viva, estará dedicado a Él. Terminó diciendo Ana en el versículo 28. ¿Le habrá dolido a Ana entregar a este niño en el santuario, al sacerdote? ¿Será que la promesa significó precisamente tener más dolor en su vida? Al final, tener un hijo no solamente te causa dolor por no tenerlo, sino después, durante tenerlo, hay temor, y entregarlo es aún más doloroso, ¿no? Aquí está la chispa, ¿no? Yo sé que la familia Elvanger experimentó de alguna manera este tema del acogimiento, recibir a un pequeño en tu casa, amarlo, entregarle cariño durante 2, 3 años y luego entregarlo, ¿no? Porque el amor con el que muchas veces servimos, que entregamos, también nos genera dolor y sufrimiento. Escucha esto, ¿no? La pregunta era: ¿qué hacemos con el dolor? ¿Escapamos? ¿Huimos?
Si tú realmente no quieres sufrir, no deberías conocer más personas en tu vida. No deberías tener más amigos, no deberías ayudar más a los demás, no deberías tener hijos, nietos, nada. Vivir solo. Y aún así vas a sufrir. Porque básicamente todo alrededor está manchado, está contaminado con el pecado. Pero la única esperanza que hay, queridos hermanos, es que en medio del dolor hay una esperanza viva y real. Que Dios te conoce, te consuela, te ama. Dios, nuestro Padre Celestial, siendo el Papá perfecto, entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Y Cristo, estando en la cruz, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has quitado tu rostro de mí? Dice el Salmo. Y eso lo hizo para que así nosotros pudiéramos tener una vida de amor, de confianza, de esperanza. Dice el capítulo 8 de Romanos que leímos recién: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Y termina este pasaje: sin embargo, queridos hermanos, querida iglesia, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué hacemos frente al sufrimiento? ¿Qué hacemos frente al sufrimiento? La respuesta es: depende. Depende en qué etapa de la vida estás. Depende cómo está tu corazón. A veces vamos a tener que escapar, porque sí, por sobrevivencia, porque alguien nos está haciendo daño y tenemos que huir. Otras veces deberemos llorar, arrodillarnos, lamentarnos, sufrir, llorar y orar al Señor. Padre, escúchame, rescátame, dame un entendimiento, una visión, una razón de por qué estoy en esto. Incluso nos tocará hablarlo con otros, pedir consejos, compartir de lo que estás viviendo con otros. Y finalmente te va a tocar descansar, que el Señor está contigo. El amor de Dios nos sostendrá para siempre en Cristo Jesús. Ana vivió una vida de altos y bajos, más de bajos que de altos. Tu vida, mi vida, es así también. El momento que estamos acá y mañana vamos a estar acá. Pasado mañana vamos a estar allá. Después volveremos a estar acá. ¿Dónde te vas a aferrar? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué parte, qué solución vas a buscar en tu vida? Yo te animo a que pongas tu esperanza en este Dios creador que no solo te creó, sino que te salvó por amor en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es real, es pertinente. No es un cuento de hadas, no es un cuento ficticio, sino vemos en personajes como Ana, una mujer de carne y hueso, que fue esta vasija de barro, que fue moldeada por ti. De la misma manera somos nosotros así. Todos hemos vivido momentos difíciles, duros. La pandemia para toda la humanidad significó un momento de dificultad. Las enfermedades, las muertes traen dolor. Pero ayúdanos, Señor, a no enorgullecernos en el dolor. Ayúdanos a no quedar con una actitud prepotente, orgullosa, sino ayúdanos a ser como Ana, a ser humildes, respetuosos, a vivir fielmente delante tuyo, recordando que tú vas a estar siempre ahí. Gracias, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.